estamos un día más en Cara a Cara. Sean bienvenidos a este programa, este tiempo de conversación en CNN Plus, que intentamos que sea útil. Y desde luego el programa de hoy va a resultar muy interesante y esperamos que también le sirva sobre todo a aquellos padres o aquellos familiares que tienen que convivir con niños hiperactivos. A veces se dice esto de niños hiperactivos, pero estamos hablando de algo muy serio que puede tener unas consecuencias muy graves si no se trata convenientemente en la infancia y la adolescencia de cara al futuro. ¿Cuándo hay que preocuparse por un trastorno de hiperactividad, de déficit de atención? Bueno, pues de eso vamos a conversar hoy con dos personas que saben mucho, porque lo han vivido en primera persona con uno de sus hijos, que afortunadamente hoy es un adolescente absolutamente normal, que no tiene ningún problema de este tipo, pero lo pasaron mal, estudiaron el tema y lo han plasmado en un libro que vaya por su segunda edición. Y es un libro además con un título muy revelador, No estáis solos, dirigido no solamente a los afectados por ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sino también a los padres. Estamos en mantillos, como ellos nos dirán ahora, todavía en la investigación de este tipo de trastornos, pero avanzando mucho con respecto a años pasados. Estamos nosotros hoy María Jesús Ordóñez. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué es tal? Pediatra, además. Bien, y encantada, Roberto Antonio. Álvarez Higuera. Bienvenidos. Buenos días. Y gracias por estar aquí y enhorabuena también por este libro y por la valentía de exponer un testimonio personal. Vosotros, aparte de otras cosas y de ser ya casi los mejores especialistas que podemos tener para hablar de ese trastorno, es que lo sufristeis con vuestro hijo. Pues sí, así fue. ¿En qué momento? ¿En qué momento se le ¿Os disteis diagnosticó? cuenta? Pues después de muchos años. El diagnóstico fue tardío. Fue muy tardío, porque tenía ya casi 14 años y llevábamos pues desde los 7 con problemas. Empezaron los suspensos, las reuniones con profesores, el niño no va bien, hay que mejorar, va a tener un problema. Se le valoró en varias ocasiones y se llegó incluso a descartar que fuese un TDAH. Pero nosotros, el niño no iba bien y seguíamos dándole vueltas hasta que, bueno, por fin, por circunstancias, se confirmó el diagnóstico y se inició un tratamiento que fue muy bueno y fantástico. Bueno, y una pregunta, María Jesús, ¿usted como pediatra no sospechó nunca que su hijo, ese comportamiento, esas malas notas, esa falta de atención, podía tener una relación con este trastorno? Sí, claro que lo sospeché y de hecho yo me puse en manos de gente que yo consideraba que sabía más que yo en aquellos momentos sobre el tema y se descartó. Entonces yo dije, bueno, pues era otra cosa. Claro. Y yo Seguí seguí buscando, dando vueltas hasta que llegué a la conclusión de que el diagnóstico era ese. Y de nuevo acudí a un compañero, un profesional, un pediatra, un psiquiatra infantil, y le dije, oye, yo creo que el diagnóstico es este, pero lo vas a confirmar tú. Y lo confirmó claramente y así fue. Bueno, y en ese momento, por lo menos, tenían ya el origen del problema. Y a partir de ahí, digamos, tratamiento, hasta llegar a un final feliz, que le puede servir además en este momento de ejemplo y de esperanza a muchos padres que tienen este problema en uno de sus hijos. Cambia el mundo radicalmente. Cambia el Desde mundo. que existe, desde que se conoce el problema, se conoce y se trata, el cambio es... Empieza uno a responderse un montón de preguntas que ha estado dando vueltas siempre y ahora ya hay respuestas a muchas cosas. Sin embargo, El porqué de muchos comportamientos. Claro, porqué... dicen ustedes, estamos todavía en mantillas en España con respecto a otros países. Por ejemplo, con respecto a Estados Unidos estamos muy atrás. Hay mucha desinformación. Se oye hablar mucho del niño hiperactivo, esos niños problemáticos, y nos tenemos que dar cuenta de que ellos no son el problema, ellos tienen un problema. Tienen un problema, efectivamente. Efectivamente, llevamos varios años de retraso, 20, 30 respecto a Estados Unidos. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes para todo, pero aquí se está empezando un poco a conocer ahora. Y el problema es que desde la enseñanza se desconoce y hay todavía mucho rechazo. Desde la misma sociedad se rechaza la enfermedad, se rechaza el tratamiento. El hablar de psiquiatra, tratamiento, suena un poco... Y desde el mismo sistema sanitario, todavía hay gente desde el mismo sistema sanitario que no conoce este trastorno ni lo
ni lo sabe manejar. Claro, porque se puede pensar, este niño es muy poco aplicado, es muy indolente, no presta atención a nada, se le castiga, me imagino, ¿no? Oye, tienes que mejorar porque lo que estás haciendo no es de recibo, o sea, y lo que se está provocando estamos reparando en que ese niño, ese adolescente, tiene un problema. Un problema que tiene que ser tratado por un especialista. Exacto. Con lo cual entramos en un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Primero hay que conocer el problema y luego abordarlo. Sí, ¿qué pero si ni siquiera conocemos o que existe ese problema y simplemente decimos, no, ese niño es que no hay forma, ya hay que darlo por perdido. No. Detrás de todo comportamiento anómalo suele haber un porqué. Bien, vamos con los síntomas. ¿Qué es lo que define a un niño con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Tiene lo que decimos la tríada, que se compone de hiperactividad, que quiere decir los niños hiperactivos que no paran, pero mucho. Todo dentro de un orden, Sí, porque claro, un niño de 3 años, sí, si ahora está saltando sí, por aquí, es lo normal, pues a todos nos parecería normal, pero si lo hace un niño de 10 años y además estamos grabando, pues dices, pues no es propio. No es propio, Claro. algo le pasa a ese niño, no es que sea un maleducado. Bueno, hay niños que son maleducados, ojo, ese es otro tema aparte, que llevan una mala educación, pero bueno, me entendéis la diferencia. Sí. Esa es una de las características. Otra es la impulsividad, que la impulsividad es decir, hacer lo primero que se les pasa por la cabeza, sin recapacitar, sin reflexionar. Esa reflexión que tú puedes hacer, uy, me apetece, pero ¿cómo voy a hacerlo? Ellos no tienen esa reflexión. Me tiro, uy, y además sin bañador. Y se quedan tan panchos. Sí. Y luego se dan cuenta, pero a posteriori, pero les vuelve a ocurrir la misma cosa y no aprenden de errores, lo vuelven a hacer por esa impulsividad que tienen. Y la tercera característica es el déficit de atención, que es tienen un problema para mantener la atención, sobre todo en tareas monótonas, en tareas como puede ser hacer deberes. Mucha gente dice, pero es que con las pantallitas de los videojuegos van fenomenal. Claro, porque además es algo que les gusta y que cambian. Las pantallas están cambiando constantemente. No es lo mismo que sentarte 2 horas delante del libro de matemáticas. Para leer lo mismo, ¿no? Claro, para leer lo mismo. Entonces, dependiendo de que haya más o menos manifestación de estos síntomas, hoy en día se dividen en 3 subtipos, que en unos años se van a cambiar seguramente la clasificación y se amplíe y aparezcan muchos más subtipos. Y esa es la característica fundamental. La hiperactividad es lo que más se conoce, pero la impulsividad y el déficit de atención probablemente sean lo más conflictivo. Y lo que más problemas da, porque además son de los que se siguen manifestando en edad adulta. Bueno, es muy importante, lo señalaban ustedes, el diagnóstico precoz. Cuando estamos hablando de ese diagnóstico, ¿a partir de qué edad se puede saber que un niño es víctima de este trastorno? Hombre, aquí seguramente la doctora tendrá algo más que decir que yo, pero creo que anda en torno a 6, 8 años. En torno a los 6. Por eso que comentaba anteriormente, que hasta los 3, 4 años la hiperactividad de un niño es normal. Son ramos de lagartija. Sí, tiene que conocer, tiene que ver, tiene que tocar. De todas formas, ya hay determinados, en determinadas ocasiones, porque hay niños que tienen además otros síntomas y se les ve que es algo más que un niño movido, se puede bajar un poquito la edad hasta los 4 o 6 años. Entre 4 y 6 años hay niños que ya se les hace el diagnóstico y se les trata, sobre todo si hay ya una gran repercusión, que es el problema, una gran repercusión a nivel familiar, a nivel social, etcétera, etcétera. Sí, hay que hablar de las repercusiones. En el interior de la familia puede ser devastador, desde luego, incluso para las relaciones de los padres entre sí, y después en el ámbito de la escuela. En el ámbito de la escuela, en el ámbito de la calle, en todos los ámbitos. Un niño conflictivo es conflictivo y si se traslada a la edad adulta, continúa siéndolo. Será muy importante, me imagino, que también el personal docente reciba algún tipo de preparación para poder identificar junto con los padres estos problemas. Todavía existe cierto rechazo por parte de la enseñanza, decir, con un cachete se arregla, cosas de estas que bueno, ya que vienen de cachetes antes. no. Bueno, ya no existe, ya no. Pero bueno, un castigo. Con un castigo no, y el castigo siempre es contraproducente. No, y de todas maneras hay gente que se empieza a mentalizar, pero es a modo muy pequeña parte. De forma personal, no porque vengan formados de las escuelas. Y el otro día en la consulta me comentaban unos padres, dice, fuimos a hablar con
con el tutor del niño, presentamos el informe y ya se oyó el comentario: ¡hala, otro de estos! Otro de estos. Pues no vamos a hacer nada, ni vamos a cambiar nada. Y además con esas actitudes, pues poco... Yo creo que hay una labor además muy importante, como te comentaba antes, Antonio, estuvimos en el Congreso Nacional con el profesor Marina, y él quiso hablar con los pediatras, tenía la necesidad de trasladarles la problemática tan importante. El pediatra es atención primaria, es de la gente que ve continuamente a los niños, igual que los profesores, y hay que estar pendiente de ello y hay que formar a la gente. Estamos hablando de una enfermedad. El doctor Enrique Ortega García, que es psiquiatra, que les hace el prólogo del libro, dice que prácticamente no hay día que en su consulta no diagnostique al menos un caso de ese trastorno. Es decir, que estamos hablando de una prevalencia muy importante de trastorno. Se calculan ya de un 5 a un 10% de la población en los últimos estudios. 1 o 2 niños por aula. 1 o 2. Que como digo yo, hay veces que se juntan varios... si se juntan 4 o 5 en un aula, ya es la clase malísima. En un aula, pues tienes un aula catastrófica. Y luego tenemos, o hasta lo hemos tenido, al menos una dificultad, no nosotros, tienen los especialistas, y es que diagnosticar este trastorno, TDA, ¿no? Es como se... Sí, TDAH, que es como se denomina, es complicado porque no hay... pruebas de laboratorio como en otras enfermedades, no vale un análisis de sangre, vale una prueba. Ahora empieza a tratarse el diagnóstico por la imagen para esto, pero claro, es un diagnóstico fundamentalmente clínico. El diagnóstico es clínico, se basa en la historia clínica, tiene que haber síntomas antes de los 7 años y hay una serie de síntomas, hay una serie de escalas que se utilizan para valorar, pero fundamentalmente es ver lo que te cuentan los padres, lo que te cuentan en el colegio y ver que exista un deterioro en ambos sitios, pues en casa y en el cole. Un niño que se mueve y que no pasa más, que es intranquilo, pues no es un niño con un TDAH, está claro. O sea, el diagnóstico es clínico, pero está basado pues en una serie de información y luego se utilizan una serie de escalas y valoraciones pues para ver efectivamente para unos criterios. TDAH, es como se escribe, trastorno, por repetir, de atención e hiperactividad. Digo, para que sepan los espectadores siempre de qué estamos hablando. Qué pena, ¿no?, que haya personas que digan, los pensarán algunos espectadores, dirán, esto es una tontería, esto lo ha habido toda la vida, anda, que ahora también lo que dicen los médicos, los niños rebeldes, pues se ha arreglado siempre con educación, con mano dura o con mano blanda, a veces así pasa lo que pasa, pero realmente el no reparar en que estamos hablando de un trastorno que tiene tratamiento es, aparte de una ignorancia supina, algo muy responsable. Bueno, nosotros hemos resuelto nuestro problema, queremos que mucha más gente lo resuelva, ya cada uno si lo quiere resolver o no, pero hay que tomar buena nota. No garantizamos un buen futuro a nuestros hijos si no hacemos las cosas correctamente. Claro, creo que los neuropediatras son los que están ahora mismo en punta de todo esto y son los que hay que informarse, y hay que hacer caso a la gente que sabe bastante más que nosotros. ¿Hay buenos especialistas en España? Hay buenos especialistas en España. Buenos, no muchos. No muchos, pero los hay. Y se está trabajando bien porque... No muchos que no sean buenos, sino que no hay muchos especialistas. No hay muchos especialistas. No, pero empieza a verlos y la gente pero está... son muy buenos. Sí, y además es gente que gente joven con muchas ganas de con trabajar. ganas de trabajar, porque es lo que hablamos. No solamente estamos hablando de resultados escolares, aunque, fíjate, se habla que el 40% del fracaso escolar, que hoy en día... hasta el ministro de Educación ha dicho que es una prioridad para este gobierno. Hasta el 40% está asociado a esto. Está asociado a TDAHs y trastornos del aprendizaje no diagnosticados a tiempo. Sí, a mí me imagino que se pueden confundir a veces, ¿no?, con dislexia. Sí, en primera fase puede ser se puede confundir y en ocasiones van asociados porque hay mucha comorbilidad en este trastorno. Entonces, ¿cuál es el secreto? Diagnóstico precoz e inicio de un tratamiento precoz. Y evitar todo lo que va a venir detrás. Bueno, ¿qué pasa si a un niño no se le trata adecuadamente? ¿De qué adulto vamos a estar hablando el día de mañana? Pues mira... Esa es la pregunta del millón. Depende del entorno donde ese niño se forme. Si tiene un entorno hostil, será un niño hostil. Si tiene un entorno
amigable, cariñoso, con buen trato, no descalificando, porque en una sociedad tan competitiva, el no dar la talla depende de dónde te sitúes. Si tú estás en una familia, pues en una buena familia, que todos son médicos o todos son abogados, tal, oye, pues el niño no ha terminado la carrera, pues tal, bueno, pues que es un desprecio a muchos niños que valen para otras muchas cosas o que se pueden tratar. O sea, es que es terrible la mente de cada persona dónde puede llegar o dónde puede llevarlos. Lo que está claro es que hasta un 50% de los niños van a seguir con síntomas en edad adulta y un 20% de esos niños con sintomatología grave. Tú que en el libro has visto las cifras, estamos hablando de toxicomanías, de embarazos en adolescentes, de fracaso, bueno, y tráficos, abandono escolar, accidentes de tráfico. Sí, no, la responsabilidad de la sociedad, ¿no? Es que de la familia, del entorno educativo, de la sociedad en su conjunto. Sí, que mucha gente se cree que solo nos quedamos en el escolar. Porque pero estamos hablando, doctora Ordóñez, de una carencia de neurotransmisores. Está demostrado, esta es una enfermedad que se conoce desde hace más de 100 años. No es nada nuevo, ni nos lo hemos inventado. Y su tratamiento se utiliza desde hace más de 50 años. ¿El mismo tratamiento? El mismo tratamiento, que sigue siendo de elección. Es un fármaco que se llama metilfenidato y sigue siendo el fármaco de primera elección en el tratamiento desde hace más de 50 años. Entonces... Y digamos la farmacopea no ha avanzado. Sí, hay fármacos nuevos. Hay fármacos nuevos, se han conseguido presentaciones de ese fármaco que son más cómodas de tomar, porque inicialmente tenían que ir tomándose pastillitas a lo largo del día y bueno, a veces resultaba incómodo en el colegio, incluso les podía dar vergüenza. Y ahora pues hay otra serie de presentaciones más cómodas que están yendo muy bien. Hay otros fármacos alternativos para gente que no tolera bien la medicación por el caso que sea, pero es una enfermedad, estábamos hablando de la antigüedad, conocida y más que conocida. ¿Y cómo se llamaba entonces? ¿Tenía nombre? No, el mismo. No, empezó llamándose trastorno hipercinético. Hay varias definiciones. El manifiesto fue del año 2002, con Berkeley y demás, o sea que... Pero inicialmente se le empezaban a dar otras definiciones y otros términos. ¿Efectos secundarios de este fármaco? Pues... como los de cualquier otro fármaco que tengamos que usar en pediatría, como cualquier antibiótico. La gente le tiene un poquito de miedo a la medicación de hecho, hay muchos padres, que es un poco que ustedes ven también, padres, sobre todo padres separados, y que un padre, uno de ellos el padre quiere que se le trate, y la madre no, o viceversa, y entonces ahí hay un problema. Yo lo estoy viendo en consulta. Hay un conflicto importante porque dices... vamos a ver, ¿y qué hacemos con el futuro de este niño? A mi hijo no le den pastillas, que esto son algo que también... ¿Qué hacemos con el futuro de este niño? Normal, un poquito rebelde, pero no quiero que le den pastillas porque a ver qué efecto le van a hacer. ¿Y qué hacemos con ese niño que sigue suspendiendo, que sigue creciendo y se sigue juntando con los malos? Me decía a mí un paciente, me llevaban interno a un colegio, pues el típico niño de mal comportamiento, suspensos, y tenían precisamente ese problema de tratamiento, y dice, me llevaban a un colegio, dice, sí, es que eran todos unos delincuentes. Claro, ahí aprendí todo lo que tenía que aprender de malo. Claro, porque tienden a juntarse con, con los niños, con los chicos más conflictivos. Claro, lógicamente. Bueno, hablamos de efectos secundarios, ¿en qué consiste? Digo, porque hay muchos padres que se preguntan, bueno, si ¿cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes, cefaleas, que suelen desaparecer, insomnio, que está bastante controvertido el tema porque no se sabe si es por el propio trastorno o por la medicación. La medicación puede alterar un poquito, pero generalmente son niños que ya duermen poco de por sí. Y la pérdida de apetito, inicialmente, pero que se compensa. Y son los tres principales. Es una medicación segura, se lleva usando más de 50 años. ¿Cuánto tiempo hay que estar el tratamiento? Es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica. El médico que regule, que vaya haciendo el seguimiento, tiene que determinar si lo sigue necesitando. Hay gente que cuando ya ha terminado sus estudios y está incorporado, tiene su vida hecha como adulto, puede prescindir. Hay gente que no, hay adultos que están fenomenal con la medicación porque la impulsividad y
el déficit en determinadas ocasiones puede llegar a ser realmente problemático. Sí, yo quería preguntarle a Roberto, que como padre nos hablara un poco de la experiencia de cómo era su hijo, que más dio motivo pues a este libro y a su dedicación y a su especialización. ¿Cómo era y cómo es en este momento? El niño. Sí, sí. Su niño. Y ahora tiene 17 años. Va a hacer 17 años ahora, en un día de estos. Y ha tenido mucha suerte, por cierto. ¿Cómo es? Su niño Nosotros hemos tenido mucha suerte de tener esos niños que tenemos, que han sido los que nos han empujado a todo esto, porque es cariño, les quieres decir, no puede ser, claro. Este niño no puede ser malo. Pero ustedes, digamos, no pasaron del niño y dijeron, bueno, ya se corregirá, es rebelde, sino que se empeñaron, sí. Y la madre pediatra fue insistentemente buscando que se diagnosticara el trastorno hasta que finalmente tuvo tratamiento. Y hoy, bueno, ¿cómo era y cómo es? Pues era un niño que no le conocíamos, porque hacía una vida completamente aparte de la nuestra. Tenía su mundo, tenía su vida, y nosotros no sabíamos nada de él. ¿Con qué edad? Pues con 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta los 14 años. No sabíamos, y nos estábamos perdiendo su vida, porque estaba adolescente ya y nos lo estábamos perdiendo. Ahora es un adolescente fantástico y divertidísimo. Es una cosa increíble. Que, o sea, ahora no reconoce a aquel... Sí, hablamos mucho de ello porque... Bueno, no digo usted, que le parecerá otra persona. Completamente distinta. Es una persona que tiene todas las oportunidades que él pueda buscarse para solucionar su vida, porque tiene opciones a ello. Antes no tenía opciones. O sea, el cambio es radical. Radical, vamos a ver, es como si a un diabético le negásemos la insulina. El diabético necesita insulina, se la pone. En estos niños está demostrado, es una enfermedad de origen biológico, existe un déficit de neurotransmisores, se los damos. Y entonces ya funcionan como un niño normal. Se normaliza. Que no queremos super... Sí, normal. Normal. Y que si estudian, estudian, si no estudian, suspenden. O sea, la es milagrosa. No es milagrosa, claro. Es así. Sí. Simplemente le sitúa al mismo nivel que los niños. Le das las mismas oportunidades. Si él es vago, pues es vago, pero no es una falta de atención por los estudios debido a ese trastorno, a ese déficit de neurotransmisores. Digamos que es normalizarles. Bueno, y tampoco se arregla todo, y usted experimenta con una pastilla, porque ahora padres que mi niño que no estudia, le voy a llevar... estamos hablando de los casos que tienen este trastorno, ese TDAH. Por tanto, luego hay otros niños que son más o menos rebeldes, más o menos maleducados o impulsivos o, en fin, hiperactivos dentro de lo normal. Bueno, eso no hay que preocuparse. Es cuando esto está afectando a la vida de los niños y la vida también de los padres. Y nosotros lo que quisimos, además, en el libro fue poner un poquito de esperanza y de ilusión, porque la gente, yo lo veo además, lo sufrimos en carne propia, pero en la consulta yo veo cómo están los padres ante estos cuadros y sufren, y están sufriendo y lo pasan muy mal, y entonces por eso quisimos darle un poco de... Pues vamos a dar esperanza, porque habrá muchos padres que nos estén viendo ahora mismo y digan, mira, pues me han encendido una luz que puedo seguir, o familiares de niños. Bueno, pues este libro, No estáis solos, ya va por la segunda edición. El libro que yo tengo es la segunda edición. Quiere decir que hay interés. Y hay además una página web a la que pueden acudir aquellas personas interesadas. Está ahora mismo en pantalla, www.noestaisolos.com. Es muy importante no estar solo en esto. Es muy importante no sentirse solo. Sentirse arropado, sentirse querido, sentirse respaldado. Siempre se llegará mucho más lejos. Claro, y los padres entre sí, cuando ven que hay otros padres con el mismo problema. En fin, yo creo que esto también es importante para aquellas personas que tienen el trastorno en casa. A nosotros nos ha acompañado mucha gente, hemos tenido gente incondicional desde el principio y pues... Bueno, hay que agradecerles a ellos todo lo que han hecho, porque sin toda esta gente hubiese sido imposible hacer todo esto. Porque hay mucha gente que no lo entiende. No lo entiende pues porque no se conoce, probablemente por desconocimiento. Bueno, pues queremos que la televisión sea también útil y que se puedan conocer este tipo de problemas que tienen solución gracias a programas como este y a invitados como los que hoy hemos tenido. Sois los medios los que debéis de dar la prioridad en la información dependiendo de
Bueno, nosotros lo intentamos al menos, y si este programa es útil y sirve para arreglar un solo problema, con uno solo, pues ya nos damos por satisfechos. Estoy seguro que ha sido así. Que haya padres que hoy hayan encontrado pues un horizonte punto. y que puedan empezar a traer a sus hijos. Pues ojalá. Yo quiero agradecerles a ustedes, María Jesús Ordóñez, Roberto López Higuera, su presencia aquí, en este espacio, el libro, su testimonio, el humor también que destila en el libro a pesar del problema. Han pasado una travesía, en fin, sí, con humor, pero una travesía muy importante. Divertida. Bueno, imagino que habría días más divertidos que otros. Bueno, sí, y enhorabuena porque al final pues consiguieron su objetivo y sobre todo pues su hijo, a quien no conocían, que es, como les decía, un adolescente divertido, fantástico y feliz. Bueno, pues gracias a usted, Antonio, y nada, encantados de estar aquí. Muy bien, pues mucha suerte, y seguiremos ocupándonos de este tema que me parece que es fundamental, y sobre todo si llevamos tanto atraso en España como nos han indicado. Pues lo agradecerá mucha gente, estoy seguro. Un abrazo. Igualmente. Gracias. A todos ustedes también nuestro agradecimiento por su atención, por su interés, es lo que nos hace estar aquí cada día. Si les ha servido, pues estamos muy felices. Saben que buscamos también otros ángulos de la actualidad, otros personajes que puedan ser útiles a aquellas personas que en este momento pues no han encontrado pues la solución o la información para resolver ese problema. Pues eso intentamos, y si les parece bien, mañana estaremos aquí esta misma hora en CNL. Pues muchas gracias. Pues aquí estamos un día más en Cara a Cara. Sean bienvenidos a este programa, este tiempo de conversación en CNN Plus, que intentamos que sea útil. Y desde luego el programa de hoy va a resultar muy interesante y esperamos que también les sirva sobre todo a aquellos padres o aquellos familiares que tienen que convivir con niños hiperactivos. A veces se dice esto de niños hiperactivos, pero estamos hablando de algo muy serio y que puede tener unas consecuencias muy graves si no se trata convenientemente en la infancia y la adolescencia de cara al futuro. ¿Cuándo hay que preocuparse por un trastorno de hiperactividad, de déficit de atención? Bueno, pues de eso vamos a conversar hoy con dos personas que saben mucho, porque lo han vivido en primera persona con uno de sus hijos, que afortunadamente hoy es que lo sufristeis con vuestro hijo. Pues sí, así fue. ¿En qué momento? ¿En qué momento se le diagnosticó? ¿Os disteis cuenta? Pues después de muchos años. El diagnóstico fue tardío. Fue muy tardío, porque tenía ya casi 14 años y llevábamos pues desde los 7 con problemas. Empezaron los suspensos, las reuniones con profesores, el niño no va bien, hay que mejorar, va a tener un problema. Se le valoró en varias ocasiones y se llegó incluso a descartar que fuese un TDAH. Pero nosotros, el niño no iba bien y seguíamos dándole vueltas hasta que, bueno, por fin, por circunstancias, se confirmó el diagnóstico y se inició un tratamiento que fue... Un adolescente absolutamente normal, que no tiene ningún problema de este tipo, pero lo pasaron mal, estudiaron el tema y lo han plasmado en un libro que vaya por su segunda edición. Y es un libro, además, con un título muy revelador, No estáis solos, dirigido no solamente a los afectados por ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad, sino también a los padres. Estamos en mantillos, como ellos nos dirán ahora, todavía en la investigación de este tipo de trastornos, pero avanzando mucho con respecto a años pasados. Estamos nosotros hoy, María Jesús Ordóñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? tal? Es pediatra, además. Bien, y encantada, Roberto Antonio. Álvarez Higuera. Bienvenidos. Buenos días. Y gracias por estar aquí, y enhorabuena también por este libro y por la valentía de exponer un testimonio personal. Vosotros, aparte de otras cosas, y de ser ya casi los mejores especialistas que podemos tener para hablar de ese trastorno. Muy bueno y fantástico. Bueno, y una pregunta, María Jesús, usted como pediatra no sospechó nunca que su hijo, ese comportamiento, esas malas notas, esa falta de atención, podía tener una relación con este trastorno? Sí, claro que lo sospeché y de hecho yo me puse en manos de gente que yo consideraba que sabía más que yo en aquellos momentos sobre el tema y se descartó. Entonces yo dije, bueno, pues era otra cosa. Claro. Y yo seguí dando vueltas hasta que llegué a la conclusión de que el diagnóstico era ese. Y de nuevo acudí
a un compañero, un profesional, un pediatra, un psiquiatra infantil, y le dije, oye, yo creo que el diagnóstico es este, pero lo vas a confirmar tú. Y lo confirmó claramente y así fue. Bueno, y en ese momento, por lo menos, tenían ya el origen del problema. Y a partir de ahí, digamos, tratamiento, hasta llegar a un final feliz, que le puede servir además en este momento de ejemplo y de esperanza a muchos padres que tienen este problema en uno de sus hijos. Cambia el mundo radicalmente. Desde que existe, desde que se conoce el problema, se conoce y se trata, el cambio es... Empiezan uno a responderse un montón de preguntas que ha estado dando vueltas siempre, y ahora ya hay respuestas a muchas cosas. Sin embargo, el porqué de muchos comportamientos. Claro, dicen ustedes, estamos todavía en mantillas en España con respecto a otros países. Por ejemplo, con respecto a Estados Unidos estamos muy atrás. Hay mucha desinformación. Se oye hablar mucho del niño hiperactivo, del niño, esos niños problemáticos.